sucesión. Pasaron 37 minutos de las 10 de la noche y este es el momento de nuestro segmento de Palabra Invertida con Javier Del Ponte, que ya está en nuestros estudios. Hola Javi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julito? ¿Cómo estás? Sí, muy bien, muy bien. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos los que están escuchando y también a los que te siguen a través de la transmisión de Instagram. Por supuesto, a todos los que están ahí prendiéndose en la transmisión en vivo de Instagram, saludos a ellos, que no los puedo ver, pero bueno, de acá los estoy saludando. Y a todos los que nos siguen por la transmisión tradicional de AM, FM, también por el TuneIn, que son los medios por los que pueden escuchar la radio. Así es. Bueno, vamos a decirle, los saludos ya dados a las clásicas oyentes de siempre. Por supuesto. Y el tema del que vamos a hablar hoy. Bien, lo que vamos a trabajar es algo que dejó Diego la vez anterior, digamos, el segmento anterior, y lo había anticipado, ¿no? Íbamos a hablar sobre la cuestión del insulto, ¿no? Él me había comentado que le había resultado interesante, ¿no? Y llamativo esta convocatoria que yo hacía a los insultos, ¿no? A modo de comentario, ¿no? Y yo decía, bueno, si vienen los insultos viene bien, y él le resultó llamativo. Entonces tomamos esta intervención y este comentario, digamos, para poder darle lugar, ¿no? Al insulto dentro de nuestro segmento. Voy a hacer una afirmación, como a veces suelo plantear, ¿no? Como inicio, tal vez una afirmación un poco fuerte, podríamos decir, y intentaré hacer la fundamentación, ¿sí? Sobre esta afirmación. Bueno, ¿cuál es la idea? Que el insulto resulta de una metáfora, ¿sí? En donde lo que aparece sustituido, ¿sí? Es la agresión física, ¿bien? A partir de cierta condensación con el grito. ¿Bien? Bien, pero también tiene que ver con la intensidad de la palabra, digamos, con la palabra que estás diciendo. Julio, no se anticipe, por favor. Bueno, pero... me saca letra, bien, Julio. Sí. Me lleva a que lo trate de usted, mirá. Bien, sí, por supuesto, digamos que la cuestión del tono lo vamos a tomar, ¿sí? Justamente de ahí viene la idea, digamos, de que el insulto aparece, digamos, como una suerte de metáfora, digamos, entre la agresión física, ¿sí? Y el grito, ¿bien? Para poder fundamentar esta afirmación, lo que voy a hacer es primero servirme de un autor de la lingüística, ¿sí? De la disciplina de la lingüística, que es Roman Jakobson, ¿sí? En uno de sus libros, digamos, planteaba como funciones del lenguaje, ¿sí? Una de las funciones del lenguaje, la metáfora, ¿bien? Es una de las funciones básicas del lenguaje. Para él, la metáfora supone, ¿sí? La selección y la sustitución de un término por otro, ¿bien? Ambos términos igualmente presentes en el código de la lengua, ¿sí? Ahora, la pregunta, digamos, interesante que uno le podría hacer a Jakobson, y que él la responde, por supuesto, en su texto, es qué es lo que fundamenta o lo que de alguna manera permite la sustitución de un término por otro. ¿Bien? Si yo tengo un elemento y lo voy a sustituir por otro, tendría que por lo menos saber en virtud de qué. Es decir, qué es lo que me lo permite. Entonces lo que plantea es lo siguiente, que tiene que haber un rasgo en común, ¿sí? Es decir, cierta semejanza. ¿Bien? Hago un paréntesis justamente a partir de la idea de la semejanza para plantear que la sinonimia, ¿sí? En lo que es justamente la lengua, es decir, los sinónimos, ¿bien? En ningún plano de la sinonimia vamos a encontrar términos completamente idénticos. ¿Sí? Es decir, en la lengua, en todos casos, habría proximidad semántica. ¿Bien? Es decir, algún tipo de semejanza, de toqueteo, digamos, entre los significados, pero en ningún momento vamos a encontrar, digamos, ningún tipo de identidad. ¿Bien? Es decir, no hay un término que sea completamente equivalente a otro, ¿no? Justamente, uno podría decir, si hay dos palabras completamente diferentes, ¿sí? ¿Cómo vamos a suponer que los significados sean los mismos, ¿no? Bueno, entonces, hecho ese paréntesis, el planteo de Jakobson es este. Para poder sustituir un término por otro, tiene que haber una relación de semejanza, es decir, cierta proximidad dentro del significado, ¿sí? Que permita la sustitución, pero a su vez un rasgo diferencial que aporte a esa sustitución algo más. ¿Bien? Voy a dar un ejemplo un poco tonto, pero para que se entienda de manera ilustrativa lo que estoy planteando. Si alguien
le escribe un mensaje a una mujer, ¿no? Y dice, piensa, ¿no?, en escribirle que estaba muy bella, ¿no? Y dice, tal vez bella no sea adecuado, ¿no? Dice, ¿por qué? Y porque tal vez sea demasiado, ¿no? Entonces sustituye el bella por el linda y le pone que estaba muy linda, ¿sí? En esa sustitución, digamos, de bella por linda, el argumento es el siguiente. Digamos, hay una semejanza, por supuesto, estamos hablando, digamos, de cierto grado de belleza de una persona, pero aparentemente el término bella es mucho más, digamos, o por lo menos posee mucho más grado de belleza, ¿sí?, que linda. Y entonces a esta persona le supone, digamos, un poco menos invasivo, un poco menos, podríamos decir, directo, ¿sí? Sí. Entonces, tomando el ejemplo y para plantear esta cuestión de la sustitución, ¿sí?, hay un elemento en común, hay una semejanza que me permite entablar la sustitución, pero hay un rasgo diferencial que me aporta algo más, ¿sí?, que no me lo permite el otro término. ¿Bien? Bien. Ahora, tengamos este análisis en suspenso, ¿bien?, que es una cuestión puramente lingüística y de la que me sirvo para poder hablar sobre el insulto. Podríamos decir que en toda constitución societaria, ¿sí?, me refiero, digamos, a la constitución de las sociedades, de las comunidades, no de las sociedades empresariales, en toda constitución de la sociedad hay al menos una serie de resignaciones individuales que el conjunto hace individualmente, justamente, digamos, para la constitución del grupo, ¿sí? Bien. Ejemplo muy sonso. Se prohíbe entonces el asesinato y la agresión física entre los miembros justamente para la conservación del grupo. Claro. Bien, entonces se resigna la posibilidad de tomar, por ejemplo, venganza, ¿sí?, o realizar un acto por puro placer. ¿Bien? Se resigna esa posibilidad del acto individual en pos de la constitución de un grupo, digamos, o sea, de ciertos lazos de solidaridad que tiendan a la constitución de la sociedad. Estas resignaciones, ¿sí?, podrían estar en la base, ¿sí?, de la conformación del insulto. Es decir, que hay cierta resignación o abandono de la posibilidad de la agresión física, ¿sí?, que justamente, digamos, en su máxima expresión, que sería el asesinato o la aniquilación del otro, son Sí, o constituye una de las leyes fundamentales que está en todas las sociedades. A ver, Sí, Julito. sí, más o menos entiendo. Quiere decir que así como la agresión física, digamos, lo máximo sería la cuestión del asesinato, en la agresión verbal lo máximo sería la mala palabra, básicamente. Reduciendo. Podría ser ese un rasgo de semejanza. Bien. Podría ser el rasgo de semejanza, por supuesto, digamos que estaría en la base de la sustitución, ¿no? Y la mala palabra la tomamos como algo que siempre sea una agresión hacia un otro, no como una palabra en sí. O sea, el peso de la palabra tiene que ver con la intencionalidad que le ponemos hacia el otro en la medida en que lo queremos agredir. Bueno, lo de la mala palabra lo vamos a dejar para contrastarlo después. Bueno. Es decir, primero vamos a trabajar esta diferencia entre el insulto y la agresión física y después nos vamos a ir a la mala palabra para tomar esto que vos planteas, a ver qué podemos decir. Entonces, respecto de la agresión física, digamos, termina siendo justamente prohibida y resignada, digamos, como acto individual a partir, digamos, de esta constitución, digamos, de la comunidad. Sí. ¿No? Bien. Social. Entonces, parece que el insulto sería una especie de ganancia, ¿no? Podríamos decir de ganancia cultural, si se quiere, a partir de esta resignación, digamos, del puro placer individual, en pos del sostenimiento del conjunto. ¿Bien? Porque si todos nos pudiéramos matar entre todos, no habría posibilidad de sostener el conjunto, ¿cierto? Como permitido, digamos. Bien, ahí estaría. Digamos, si uno resigna la agresividad o la aniquilación para sostener el conjunto, claro, para sostener el conjunto, pero asimismo eso suponía cierto grado de placer, supongamos en una venganza, ¿sí? El insulto viene a ser como ese premio consuelo. Es decir, lo que está permitido dentro, digamos, de los parámetros sociales. ¿Por qué? Porque no deriva en la disolución del conjunto, ¿sí? Vuelvo sobre la misma gráfica. Si todos nos matáramos o nos pudiéramos matar entre todos, no se podría sostener el conjunto, se disuelve, claro, ¿sí? Inmediatamente. Bien, ahora, ¿qué es lo que permite entonces la sustitución de uno por otro? Yo decía que el grito
es el elemento común, ¿sí? Es la semejanza entre el insulto y la agresión física que permite tal sustitución. ¿Por qué? Fíjense lo siguiente. Cuando uno grita, pone en funcionamiento gran parte de la musculatura. De hecho, lo que acompaña al grito también es una tensión corporal. Sí. Y el mismo sonido, de alguna manera, digamos, produce, de alguna manera no, los físicos lo sabrán explicar mejor que yo, ¿no? Pero produce ciertas vibraciones en el canal del aire, ¿sí? Que a gran intensidad eso impacta en el cuerpo. Por lo tanto, es una mínima, podemos decir así, es una mínima agresión a partir de la vibración por el sonido, ¿sí? O sea, lo que está en la base del insulto, como vos anticipabas, Julito, es el tono. Okay. Es ese grito desaforado, digamos, es esa tensión del cuerpo que apunta justamente a la agresividad, sin llevar a cabo la agresividad y dándole curso al insulto, ¿sí? Es decir, tomando en este grito un término de la lengua. ¿Ven? O sea que, justamente, el insulto estaría constituido en su sustancia más importante, ¿sí? Con esto del grito, de la tensión, ¿sí? Del grito desaforado, ¿ven? De la ira. Ahora, lo que acompaña a esto es un término de la lengua. ¿Qué es lo que sucede entonces con la mala palabra? Cuando esta mala palabra es la elegida, vamos a decir así, esta palabra es la elegida para acompañar el insulto, la palabra queda impregnada, ¿sí? De la tendencia agresiva. Por lo tanto, cuando uno escucha la palabra, aunque no sea con esta tonalidad, tiende a pensar en la misma tonalidad agresiva del insulto. Por lo tanto, derivó en que circule socialmente este término de una palabra mala o de una mala palabra, ¿sí? Retomando un poco esta idea de Fontana Rosa, las malas palabras no existen, las palabras no pegan. Justamente, las palabras no son las que pegan. Las palabras son las que le dan alguna máscara, vamos a decir así, una máscara o una careta lingüística, ¿sí? A lo que esencialmente es un grito de ira acompañado con una tensión corporal que de alguna manera es inhibición, ¿sí? O premio consuelo de esa tendencia agresiva y física, ¿sí? Que queda resignada para el sostenimiento del conjunto social. Muy, muy interesante. O sea que mientras hablabas, el otro día pasé por una pared donde vi escrito con letras muy grandes: sinceramente, señores ciudadanos, las putas no nos hacemos responsables de los políticos. Entonces me pareció una descarga tan graciosa, pero es real que uno cuando hace supuestamente ese insulto, inclusive lo hace muchas veces como un halago, cuando dice, qué hijo, mira el auto que se compró, claro, qué hijo de puta, sí. Digámoslo así. Pero en este caso nunca pensaron en ese lugar que toman estas meretrices, digamos, de la vida, que se tienen que hacer cargo de cuánta cosa andan dando vuelta. Entonces ni siquiera creo, cuando uno lo dice, piensa en la madre del otro. En realidad es un dicho, es una forma de decir, cuando es un insulto, inclusive cuando es un halago. En ninguno de los dos casos estás pensando en a quién exactamente. estás agrediendo o hacia quién. Pero en otra época eso tenía muchísimo peso social, inclusive, pero eran épocas en que la palabra valía, en que lo que uno decía tenía un peso, y a partir de ahí dar la palabra también tenía que ver como una cuestión, digamos, vos podías firmar dando la palabra. ¿Entendés? Sí, desde época, ya. Un insulto obviamente te puede llevar a tener un duelo con una persona solo por una agresión verbal. Hoy en día creo que la agresión verbal es, como vos decís, la forma de no llegar a la agresión física, e inclusive socialmente creo que hay mucha agresión y mucho tiene que ver con eso, con que verbalizan continuamente agresiones. Sí, de todos modos, digamos, esto que vos situás, digamos, de que en otro momento tal vez el insulto, digamos, daba lugar a la ruptura, digamos, es porque posiblemente la palabra estaba demasiado pegada a la tendencia agresiva, o sea, a la tonalidad agresiva, ¿sí? Lo cual no permitía, digamos, entender que esa palabra podía ser usada, digamos, en otro sentido. Claro, justamente, fíjate cómo, digamos, la tonalidad disrumpe, digamos, con el significado del diccionario, digamos. Por lo tanto, la lengua es mucho más, ¿no? que el mero diccionario, que los significados. Entonces, me parece interesante plantear esto, digamos. La palabra era solamente
un término que venía a darle cierta forma, digamos, a lo que es un grito desorganizado, desaforado, digamos, de ira, con cierta tensión corporal, digamos, que está de base en el insulto, digamos, era cualquier palabra. Y lo digo justamente para graficarlo, digo, ¿no? Voy a tomar un pequeño caso, que es un caso de Freud, muy, muy conocido, digamos, Sí. dentro de la disciplina. El caso de un niño, ¿sí? Que Freud lo titula El hombre de las ratas, ¿sí? Porque muerde a un compañerito y el padre lo reta. Y en este momento que el padre lo reta, él, digamos, con la impotencia por el reto del padre, le empieza a gritar al padre: «¡Hey, tú!», le dice, «lámpara, mesa», ¿no? Es decir, usa términos que en ningún momento, digamos, uno puede pensar como insultos, pero efectivamente eso fue un insulto. Por la forma en que lo decía. Claro, porque no conocía una palabra que se use o se utilice como insulto. Claro. Entonces, justamente esto lo que nos pone, digamos, en evidencia es que no se trata de la palabra. Cualquier palabra puede venir al lugar del insulto, porque lo que efectivamente da la esencia del insulto, reitero, digamos, es ese grito, esa tensión, digamos, que se pone en juego, ¿bien? Y que, bueno, la palabrita viene a darle cierta forma, ¿no? Javier, ¿querés agregar algo más? A mí me gustaría cerrar con el segmento de Fontana Rosa, de las malas palabras, pero tenemos las noticias pegadas. Así que si te parece, cerramos palabra invertida, van las noticias y después mandamos el segmento de Fontana Rosa, que dura como 8 minutos. Bueno, dale. Perfecto. De que la verdad que es para disfrutarlo cada vez que es posible. Por supuesto. Y bueno, quiero decirle a los oyentes... Pequeños saludos a los que estuvieron siguiendo la transmisión de Instagram. Son Javi. A Daniela también, digamos, que siempre está ahí. Y bueno, saludos a todos ellos. Sí. Y a los oyentes que quieran contactarse con Javier Del Ponte, nuestro psicólogo psicoanalista, tomen nota: 153 66 4491. Repito, 153 66 4491. Para cualquier tipo de consulta, lo llaman y él va a estar siempre predispuesto. Muchas gracias, Julio. No, gracias a vos, Javi. Y bueno, nada, el tema da para mucho más, porque la palabra obviamente que tiene mucho peso. Ni hablar. Nos vemos la semana que viene. Panorama de noticias. De esto se habla en el mundo. El expresidente de Cataluña, que el viernes se trasladó a Bélgica tras ser denunciado por rebelión, señaló en conferencia de prensa que España solo entiende la razón de la fuerza, que aceptará las elecciones autonómicas del 20.